tenemos un concepto de lo que es justicia, o muchas veces tenemos un concepto del amor o de merecimientos totalmente distante a lo que Dios propone en la Biblia. Y muchas veces esto nos lleva a cometer errores graves y alejarnos de Dios. Entonces el Señor quiere enseñarnos sus pensamientos, quiere enseñarnos cómo debemos proceder, cuál es el camino que debemos tomar, porque ciertamente el ser humano necesita a Dios. El ser humano está hecho, mejor dicho, no está hecho para vivir sin Dios. Y tú sabes que muchas personas quieren el favor de Dios, pero muchas veces cuesta acercarnos a Dios porque a veces lo que hemos aprendido, a veces nuestros propios pensamientos, ideas o sentido de la justicia, como te decía al comienzo, más allá de acercarnos a Dios, terminan alejándonos. Entonces, cuenta las Escrituras, la palabra que vamos a leer en esta noche para ubicarnos en el contexto. Sucede cuando nuestro Señor Jesús va desde un lugar a otro a predicar, allí en la nación de los judíos. Y dice que tenía que pasar por Samaria. Y cuando pasaba por Samaria, había allí una pequeña aldea, un lugar donde vivían personas, obviamente, personas que también necesitaban a Dios, personas que también necesitaban escuchar un mensaje de parte de Dios, personas que tenían problemas, como todos. Tú sabes que dentro de un país hay muchas localidades, hay muchas provincias, hay muchos pequeños pueblos, grandes ciudades, hay pequeños pueblos. Tú sabes que en la zona del norte hay pueblos que son muy pequeños, parajes prácticamente, donde viven 3, 4, 5 familias solamente. Y los parajes están seguidos, están a 10, a 20 o a 30 kilómetros. Tú tienes que viajar desde Santiago capital hacia el lugar donde yo vivo, o donde vivía, mejor dicho, son 210 kilómetros. Y hay aproximadamente 14 lugares donde tú puedes parar, sean ciudades, pueblos pequeños o parajes. Están aproximadamente cada 20 kilómetros. Y todos necesitan a Dios. Y esto es el común denominador, que no importa si tú vives en una ciudad grande, no importa si tú vives en una ciudad avanzada, en una ciudad del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, no importa. No importa la tecnología que haya en aquel lugar, no importa la economía que maneje aquella ciudad, o el conocimiento que tenga, o las universidades, o si allí está el gobierno nacional. Todas las ciudades, todos los lugares necesitan a Dios. Tú sabes que el Señor se conducía desde la zona sur hacia la zona norte de aquel país y pasaba por esta pequeña aldea y dice que allí se encuentra con una mujer y todos conocemos, o la mayoría conocemos la historia. Y dice que esta mujer estaba allí haciendo sus tareas diarias, sacando el agua, tal vez llevando el agua para sus hijos, para su familia. Era la tarea de la mujer. Y entonces se encuentra con nuestro Señor Jesús y el Señor comienza a hablarle a su corazón. Y cuentan las Escrituras que esta mujer tenía una necesidad de Dios, como tal vez tenías tú cuando llegaste a este lugar, o cuando escuchaste por primera vez la palabra de Dios. Pero dice que esta mujer no se daba cuenta que estaba delante de nuestro Señor Jesús. No se daba cuenta que estaba delante del Cristo, del Mesías, del Salvador de este mundo, de aquel que vino a perdonar nuestros pecados, a dar su vida por nosotros. Y esta mujer le hablaba como si fuera un viajero más. Esta mujer se dirigía a él sin darse cuenta el momento maravilloso que estaba a punto de vivir. Tal es así que quedó plasmado en las Escrituras. Hasta el día de hoy predicamos de esta mujer. Jamás esta mujer se imaginó en el lugar de bendición que ella se encontraba. ¿Cómo puedes imaginarte? Si tú dices, si simplemente voy a buscar agua, pastor, simplemente voy al trabajo, pastor, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede suceder de distinto? Si simplemente voy a la iglesia, un día más, pastor, un día más a escuchar la prédica, un día más que tengo que llegar a horario, un día más de
de congregarme, es como cada sábado, es como cada domingo. Pero lo que esta mujer no sabía, que allí tendría un encuentro tremendo con nuestro Señor Jesús. Su vida cambiaría para siempre. Tú no sabes cuándo Dios te va a sorprender. Tú no sabes lo que Dios tiene para tu vida. Tú sabes que cuando comenzamos a congregarnos con nuestra esposa, con mi esposa, perdón, con nuestros hermanos, éramos muy pocos en aquel lugar. Y había momentos donde aquellos hermanos contaban testimonios, al igual que nosotros, contábamos algo nuevo que nos estaba pasando en nuestra vida, desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y éramos un grupo muy reducido, muy pequeño, que nos reuníamos en una casa a adorar a Dios, a orar y a leer la Biblia. Y algunos venían y contaban testimonios hermosos, decían, ¿sabes que Dios hizo tal cosa? Le pedí a Dios tal cosa, le pedí a Dios esto que para mí era imposible. Y entonces yo estaba impactado con lo que ellos contaban. Y obviamente mi esposa también. Pero había algo más que me impactaba, era la palabra de Dios. La palabra de Dios tomó o cautivó mi corazón de una manera distinta. Pero a la vez me sorprendían los milagros o aquellos que estábamos recibiendo. Pero aún más me sorprendía que tal vez venía el próximo día de reunión y estas personas que contaron aquel testimonio, lo que Dios estaba haciendo, bueno, ese día no venían a aquel lugar. Yo digo, pero ¿por qué no vienen si la semana pasada contaron un milagro tremendo, un testimonio tremendo, y se los veía muy entusiasmados y muy fervorosos, y con toda la fe y con todo el ánimo, y de repente ahora no venían? Y yo estaba como preocupado, y le preguntaba a aquel varón que era nuestro líder, yo le decía, ¿por qué no vienen? ¿Qué pasó? Y él me decía, pero bueno, tranquilízate, ustedes están aquí, y tal vez Dios quiere bendecirlos a ustedes en esta noche. Y no entendía nada. Yo digo, ¿qué bendición? Ustedes se llevarán la bendición, me decía. Yo decía, ¿qué bendición? Si es una noche más, es una reunión más, es escuchar la palabra. Pero bueno, la Biblia dice que cuando uno es niño, piensa como niño. Mas cuando uno crece, mas cuando uno va creciendo en el Señor, cuando uno va creciendo espiritualmente, entiende, comprende. Y Dios se va revelando y tú vas entendiendo que hay una bendición que muchas veces tú no te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta como esta mujer. Esta mujer no se dio cuenta en un momento que estaba delante del creador de la vida, del autor y del consumador de la fe, de aquel que fue preparado desde antes de la creación del mundo, para que por medio de él fuésemos salvos. Imagínate, esta mujer no tenía idea. Pero dice que cuando el Señor comenzó a hablarle, cuando el Señor comenzó a predicarle la palabra de Dios, dice que su corazón fue tocado, su corazón fue conmovido de una manera distinta. Dice que el Señor comenzó a decirle prácticamente toda su vida. Y esta mujer dijo, ¿cómo este varón sabe? Así como tú cuando viniste por primera vez. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez y tu corazón fue tocado por la palabra? Y tú decías, parece que esa palabra es para mí. Parece que está hablando de mi vida, está hablando de mis errores, está hablando de mis debilidades, está hablando de mis necesidades. Esa palabra está hablando de mi vida. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Y tal vez es la misma palabra, o una palabra que ya fue predicada muchas veces, pero esa noche, ese día que tú viniste, tocó tu corazón de una manera distinta. Porque fue el mismo Espíritu de Dios tocando tu corazón. Y tú sentías algo distinto. Y tú decías, algo pasa aquí. Así como aquel varón que fue por primera vez. Cuando fue por primera vez, se escuchó una prédica y salió enojado de la iglesia. Y salió enojado con su hija, con sus hijos, y dijo, ustedes le fueron a contar al pastor mi vida. Pero lo que no se daba cuenta era que Dios estaba tocando su corazón. Lo que no se daba cuenta era que Dios estaba desnudando su alma, su vida. Le estaba mostrando que Él lo conocía, que Él sabía lo que sucedía en su corazón, en su vida y en su familia.
No se daba cuenta en el lugar de bendición que estaba. Bueno, a esta mujer le pasó exactamente lo mismo, pero algo sentía su corazón. Algo distinto había aquel día, algo distinto había en la voz de aquel varón. Cuando Jesús le hablaba, dice que ella comenzó a sentir que su corazón era conmovido. Su corazón estaba siendo tocado, la necesidad que ella tenía, Dios la estaba supliendo. Y dice que el Señor, en un determinado momento, se da a conocer delante de esta mujer de una manera abiertamente, como no lo hacía siempre. Entonces dice que el Señor, esta mujer le dijo, ¿acaso tú eres el Mesías? Sé que va a venir el Mesías, sé que va a venir el Cristo, el que nos va a declarar todas las cosas. Y dice que el Señor le dijo, delante de él estás mujer, yo soy. Yo soy el que te va a cambiar la vida, yo soy tu Salvador. Yo soy el que va a dar la vida por ti y el que te va a declarar todas las cosas, el que te va a mostrar la verdad. Y tú tomarás una decisión, la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, dale un fuerte aplauso si quieres, claro que sí. ¿Libre para qué? Dirá alguno. Es como que retumba bastante aquí. Entonces dice las Escrituras que luego el Señor de hablarle a esta mujer, su corazón fue tocado, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús. Entonces dice que esta mujer se olvidó de sus tareas. Dejó allí su cántaro, como un simbolismo de su vida vieja. Dejó allí aquella vasija, aquel cántaro en el cual ella iba a buscar el agua. Lo dejó allí y dijo, hay algo más importante que llevar agua. Hay algo más importante que mi trabajo. Hay algo más importante que mis preocupaciones, que mis necesidades, que mis faltas. Hay algo más importante. Esta mujer supo entender, supo discernir ahora que estaba viviendo un momento distinto y que estaba siendo testigo de un momento maravilloso. Y dice que esta mujer dejó su cántaro y salió corriendo y fue a predicarle a aquellas personas de su pueblo, de su aldea, personas que tenían necesidad. Pensó en la necesidad de los demás. Mira qué maravilloso. Qué bueno es cuando un corazón es impactado por la palabra de Dios. Qué bueno es cuando alguien es tocado por la palabra de Dios y aprende o entiende o discierne que ahora tiene que ser un canal de bendición. Dice que esta mujer en ese instante salió corriendo y dijo, hay otros que tienen necesidad, igual que yo. Hay otros que tienen que escuchar esta palabra. Hay otros que tienen que recibir la salvación. Ese es un corazón maravilloso. Ese es un corazón que está dispuesto a ser un canal de bendición. Ese es un corazón que va a recibir de parte de Dios. Porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Porque allí hay una ley espiritual. Cuando tú das, cuando tú comprendes la necesidad de aquellos que están perdidos en este mundo, de aquellos que están en el alcohol, en las drogas, aquellos que tienen problemas familiares. Esta mujer dijo, tal vez mi primo necesita a Dios. Mis amigos necesitan a Dios. Mi familia necesita a Dios. Entonces dice que esta mujer salió corriendo con una noticia, con el evangelio en sus manos, con una buena noticia para su pueblo. Y así cuentan las Escrituras. Te invito, vamos a leer la Biblia en Juan 4, del 40 al 42, 40, 41 y 42. Vamos a leer y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Juan 4, 40, 41 y 42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente
Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Iglesia, esta es palabra de Dios. Y si crees que Cristo es tu Salvador, dale un fuerte aplauso en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una palabra tremenda. Dice que esta mujer logró impactar también a su pueblo. Dice que allí estaban los samaritanos. Tú sabes que tienes que conocer un poco acerca de la historia de los samaritanos para que puedas encontrar una relación o la importancia de esta palabra. Resulta que los samaritanos eran prácticamente un pueblo considerado pagano, un pueblo apartado de los judíos. Ciertamente eran hermanos, tenían un parentesco, eran una misma nación, pero en un momento la nación se dividió en dos. Israel se dividió en dos naciones, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y Samaria estaba en el reino del norte. Y como fue conquistada por otros imperios, luego se contaminaron. Pero no solo se contaminaron en sus creencias, se contaminaron completamente en su cultura, en su religión. Se cruzaron entre distintos imperios. Tuvieron hijos con otras naciones, lo que para ellos le era prohibido. Entonces eran prácticamente despreciados por aquellos que supuestamente conocían un poco más de Dios. Supuestamente el reino del norte tenía una relación o un conocimiento más amplio de nuestro Señor. Eran los que conservaban la fe. Eran los que teóricamente estaban más cerca de Dios. En otras palabras, eran los que a los ojos humanos tenían la prioridad de tener un encuentro con Dios. Eran los merecedores, eran los que por justicia humana tendrían que haber recibido a nuestro Señor Jesús. Pero había algo que les impedía recibir a nuestro Señor Jesús. Había algo que en sus corazones que hacía que la bendición de Dios que vino. Ciertamente la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos les rechazaron. El mismo Señor Jesús dijo, primeramente tengo que ir a los judíos. Primeramente la palabra es para ellos. Y ciertamente la predicación fue para ellos primeramente. Pero dice que por causa de sus corazones duros, incrédulos, por causa de que ellos tenían sus propios caminos y propósitos dentro de la religión, no pudieron recibir a nuestro Señor Jesús. Por sus corazones egoístas. Tal vez se sentían tan merecedores que no se dieron cuenta. Así como esta mujer. Esta mujer no se dio cuenta que estaba delante del Salvador. Pero algo distinto tenía al corazón de los judíos. Tampoco los judíos se estaban dando cuenta. Pero hay algo en sus corazones que les impedía recibir esta bendición. Ahora, los judíos eran los merecedores. Los samaritanos eran los que no se merecían la bendición de Dios. Eran los apartados, eran los paganos, eran los idólatras, eran los contaminados. Eran los despreciados por los judíos. Dice que los judíos no le dirigían la palabra. De hecho, esta mujer le dijo a nuestro Señor Jesús, ¿cómo me pides agua tú a mí, siendo que judíos y samaritanos no nos tratamos? Siendo que ustedes se consideran superior a nosotros. Siendo que ustedes tienen más conocimiento. Y que ustedes dicen que allí hay que adorar en su ciudad, en Jerusalén. Y que nosotros estamos equivocados. Y que nosotros vamos por el mal camino y demás. Y tenían razón. No era mentira. Era verdad. Los samaritanos estaban equivocados. Los samaritanos eran los que se contaminaron. Los samaritanos eran los que se apartaron del Dios de la Biblia y se crearon su propio culto. Era verdad, no era mentira. Pero ¿qué cambió? Pero ¿por qué podemos contar esta historia donde dice que los samaritanos recibieron a nuestro Señor Jesús con todo el gozo y con toda la alegría? Mira lo que dice. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Dice que a donde el Señor iba a predicar era menospreciado, era despreciado.
Y constantemente encontraba negativas, y constantemente encontraba pruebas, y constantemente estas personas ponían a prueba a nuestro Señor Jesús. Y la incredulidad era tan grande en sus corazones que el Señor tenía que marcharse, tenía que ir a otra ciudad. Y decía, bueno, aquí me rechazan, aquí no quieren escuchar la palabra de Dios. Y se oponían. No solo es que cerraban sus oídos, sino que se oponían rotundamente a que el Señor predique la palabra de Dios. Y le tendían todo tipo de trampas para de alguna manera hacer caer a nuestro Señor y así pudieran condenarlo, pudieran matarlo. Pero dice que va a esta nación considerada una nación mala o un lugar malo, o de malas personas, o de personas pecadoras. Pero todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Dice que aquel pueblo tenía una necesidad de Dios tremenda. Era un pueblo pecador, ciertamente. Era un pueblo apartado de Dios, ciertamente. Pero había algo tremendo en sus corazones. Necesitaban a Dios. Y estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Tú sabes que la Biblia no cuenta de ningún milagro en este momento. Esta mujer no recibió un milagro de sanidad. El Señor no resucitó un muerto, no levantó un paralítico en esta ocasión. Simplemente dice que su corazón fue tocado por la palabra de Dios. Simplemente había un corazón dispuesto a recibir un mensaje. Era un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, a ser guiado por Dios. Una persona que quería vivir distinto, una persona que no estaba conforme con su vida y que ni siquiera se consideraba merecedor de la bendición de Dios. Una persona que se consideraba injusta, distinto a los judíos. Los judíos se consideraban justos. Los judíos rechazaban el mensaje de Dios. Los judíos rechazaban la guía de Dios. Pero tú sabes que esta mujer fue impactada y fue corriendo a su pueblo a decirle, parece que he encontrado al Cristo. Quieren venir. Quieren cambiar sus vidas. Me parece que estamos delante de aquel que puede cambiar nuestra situación. De aquel que me puede hacer una persona distinta. Alguien que verdaderamente tenga valor. Una persona que ahora sea una persona importante para Dios. Una persona que pueda apreciar la vida. Una persona que pueda tener y ser digna de una familia, de un buen trabajo, de vivir en paz, de tener sus hijos en el hogar, de tener paz en el corazón. Esto marcó la diferencia. Tanto judíos como samaritanos necesitaban a Dios. Tanto judíos como samaritanos necesitaban un Salvador. Pero esta mujer estaba recibiendo lo que otros rechazaron. Esta mujer tenía un corazón predispuesto. Y no solo esta mujer, sino todo el pueblo. Dice que ellos vinieron corriendo y le dijeron, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Imagínate. Los judíos rechazaban al Señor. Los judíos querían apedrear al Señor. Los judíos andaban buscando ocasión para tentar al Señor y hacerlo cometer un error. Pero dice que los samaritanos les rogaban al Señor que se quede. Dice que ellos dijeron, Señor, te pedimos por favor, quédate con nosotros. Enséñanos la palabra. Muéstranos cuál es el camino. Señor, ayúdanos a cambiar. Señor, queremos que nos hables de las Escrituras. Imagínate. Los corazones estaban predispuestos. Los corazones estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. El consejo de Dios. Ruego a Dios que tú seas parte de este grupo. No importa si eran samaritanos o judíos.
Lo importante es cómo está el corazón. No importa si tú eres joven, si tú eres un anciano. No importa si tú tienes dinero, o eres pobre, o eres un estudiante o un trabajador. No importa si eres un pastor o un congregante. Tú tienes que tener el deseo, el anhelo de recibir cada día más de Dios. No porque seas un pastor ya no necesitas de Dios. No porque seas un líder ya no levantas las manos a los cielos para adorar a Dios. Dice que estos varones estas personas le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Nosotros queremos conocerte. Nosotros queremos invitarte a nuestra casa, a nuestro hogar. Queremos que nunca más te vayas de este lugar. Sus corazones estaban conmovidos por la palabra de Dios. Fueron impactados. Tú sabes que cuando hay un corazón predispuesto, a Dios le da gusto estar en ese lugar. A nuestro Señor Jesús le da placer estar en ese lugar. ¿Cómo sabe, pastor? Y la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Me quedaré en aquel lugar, me quedaré en aquel corazón, le guiaré, le daré paz, le daré gozo, le daré sabiduría. Si hay un corazón dispuesto a recibirme, yo me quedaré en ese lugar, porque es el lugar cómodo. Es el lugar donde Dios se siente bien. Una persona que quiere hacer sentir bien a un invitado, prepara el lugar. Y tal vez la casa estaba sucia, claro que sí, como tu vida, como mi vida. Pero cuando sabes que una persona importante viene a tu casa, importante para ti lo digo, tú preparas el lugar. Tú limpias el lugar. Tú perfumas el lugar para que la persona se sienta cómoda. Los samaritanos prepararon su corazón. Los samaritanos le rogaron al Señor. Y esto fue agradable a los ojos del Señor. Le rogaron, Señor, no te apartes. Señor, no te vayas. Y los judíos tenían un mal corazón. Los judíos hacían todo lo posible para que el Señor se vaya. Y dice la Biblia que a veces las personas hacemos así. Dice que contristamos al Espíritu. Contristamos al Espíritu con nuestros malos pensamientos. Contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros con nuestras malas actitudes. Contristamos al Espíritu Santo con nuestra negativa a cambiar de conducta. Cuando nos negamos a perdonar, cuando nos negamos a ser misericordiosos, cuando nos negamos a ser pacientes, y son actitudes que nos van alejando de Dios. Cuando somos egoístas, cuando no tenemos un corazón solidario para con Dios, para con la obra, cuando somos soberbios, orgullosos, vanagloriosos y no nos dejamos ayudar por el Señor, entonces contristamos al Espíritu. Cuando tus costumbres son malas costumbres, la Biblia dice, cuando nuestras palabras no son las adecuadas, cuando tus conversaciones no son las buenas, dice las Escrituras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los judíos tenían buenas costumbres, ¿tú sabes? Pero su conducta era mala. Sus planes eran perversos, sus corazones eran malos. Sus corazones no querían ser guiados por Dios. Dice que el Señor Jesús le dijo en un momento a estos judíos que tenían un rechazo por nuestro Señor Jesús. Le dijo, ustedes dicen que ven. Y por eso no los puedo guiar. Si ustedes dijeran, somos ciegos, no vemos, entonces yo los guiaría. Pero como ustedes dicen, vemos, entonces yo no los puedo guiar. Esta era la diferencia. Los judíos decían, no necesitamos tu consejo. No necesitamos un maestro. No necesitamos a alguien que nos enseñe cómo vivir. Nosotros sabemos cómo vivir. Yo tengo la razón, pastor. Yo sé cómo vivir, yo sé cómo... Bueno, entonces dice el Señor, entonces no puedo guiarte si tú lo sabes todo.
Si tú tienes un corazón que rechaza el consejo de Dios, difícilmente Dios puede guiarte. Ya encontró una negativa. Dice que los samaritanos le rogaron al Señor, Señor, quédate con nosotros. Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor, ¿cómo cambiamos de vida? Señor, ¿cómo hacemos con nuestros hijos que están en adicción? Señor, ¿cómo hago con este rencor que tengo en mi corazón? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo saco el odio de mi corazón, Señor? ¿Cómo siento tu perdón? ¿Cómo te adoro? ¿Cómo sigo? ¿Cómo soy agradable a tus ojos? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que buscarte? ¿Cómo hacer para no perder tu presencia, Señor? Enséñanos. ¿Te imaginas cuántas palabras, cuántas preguntas le habrán hecho a nuestro Señor Jesús los samaritanos? 2 días. 2 días. Quédate, Señor, con nosotros. Cuando el mundo los rechazaba, cuando su propio pueblo los rechazaba, sus propios parientes, su propia ciudad los rechazaba, dice que este pueblo estaba predispuesto. Ustedes dicen que ven, bueno, entonces no puedo guiarlos. Los samaritanos se consideran ciegos. Los samaritanos tienen la humildad de reconocer que necesitan un guía, que necesitan un salvador, que necesitan de Dios. Ellos tienen el corazón humilde. Entonces dice que allí el Señor se quedó. Y dice así las Escrituras: y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos varones dijeron, en otras palabras, dijeron: ahora hemos tenido un encuentro. Ahora hemos tenido un encuentro personal con el Salvador del mundo. Está bien tu palabra, está bien que nos hayas contado, perfecto, pero ya no creemos solamente por tus dichos. Qué bueno es cuando tú tienes un encuentro con nuestro Señor Jesús. Qué bueno es cuando tú tienes un encuentro personal. Cuando no solamente te llevas por lo que dijo tu primo, tu amigo, tu papá, tu mamá, aquel que te invitó a la iglesia, sino que ahora tú predispusiste tu corazón para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo, al Salvador en tu corazón. Cuando tú predispones tu hogar, tu casa, tu corazón, tu vida para recibir a Jesús, y tienes un encuentro y dice: ahora entiendo, ahora comprendo, ahora ya no ando más en tiniebla. Estas personas dijeron: ahora ya sabemos que este es el Salvador. Ahora ya conocemos. Tú sabes qué bueno es cuando las personas tienen un rumbo en esta vida. Los judíos hasta estos días no tienen un rumbo en su vida. Hasta estos días los que rechazaron a Cristo no saben ni qué es verdad ni qué es mentira. Pero los samaritanos recibieron a Cristo en su corazón. Pero los samaritanos tenían ahora un propósito de vida. A los samaritanos se les abrió los ojos. Los samaritanos comprendieron cuál era el camino correcto. Tú sabes, imagínate, aquellos que eran los que tenían que tener la bendición de Dios, la rechazaron. Y los samaritanos, que eran los menos apreciados, o los despreciados, mejor dicho, ahora conocían la verdad. Ahora tenían a Jesús en su corazón. Ahora tenían a Jesús en su aldea, en su ciudad, predicándole a su papá, a su mamá, a sus hermanos, recibiendo la palabra de Dios, entendiendo cuál es el propósito de su vida, cuál es el plan de Dios. Ahora los samaritanos tenían gozo en su corazón. Ahora los samaritanos ya no llevaban la carga de su pecado, sino que estaban siendo consolados por nuestro Señor Jesús, siendo perdonados por nuestro Señor Jesús. Ya no sentían la carga de todos sus errores. Ahora había paz en su corazón.
Y dice que estaban tan contentos y gozosos que le decían a esta mujer, ya no creemos solamente por tus palabras, mujer. Hemos tenido un encuentro, hemos tenido una experiencia personal con nuestro Señor Jesús. Tú sabes que cuando tú tienes una experiencia personal con nuestro Señor Jesús, ya no necesitas tantos empujones. Ya no necesitas que alguien te convenza. Tú mismo sabes dónde estás parado. Tú tienes convicciones firmes. Tú tienes una fe distinta. Tú tienes una devoción y una entrega distinta a nuestro Señor. Tú tienes un compromiso, una responsabilidad distinta. Es fácil reconocer a un cristiano que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús. Dice, Dios lo tocó al hermano. Dios la tocó a aquella hermana. Pero para que esto suceda, tiene que haber una necesidad y un corazón dispuesto. Es más, la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Dice así las Escrituras, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, dice la palabra, felices los pobres de espíritu. Cualquiera diría, los pobres de espíritu no se merecen nada. Los pobres son menospreciados, pastor. Sí, en esta humanidad sí. Es verdad. La Biblia dice que ni los parientes quieren al pobre. Cuando más lejos mejor, dice, porque nos viene a pedir, nos viene a manguear, como decimos por ahí. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen necesidad. Bienaventurados los que están dispuestos a aprender más de Dios. Bienaventurados los que no creen que ya se la saben a todas, sino que dicen, Señor, necesito que me guíes. Estos eran los samaritanos. ¿Te das cuenta? Ellos eran los bienaventurados. Ellos cumplían esta condición. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que todavía necesitan la presencia de Dios. Bienaventurado el varón y la mujer que se levanta, adora a su Dios y busca su presencia. Y como los samaritanos le dicen, Señor, no te vayas. Señor, quédate, necesito tu presencia. Señor, necesito que me guíes. Señor, necesito que restaures mi familia. Señor, aún te necesito. Llevo 20 años de cristiano. Llevo 30 años, pastor, pero aún necesito de Dios. Aún necesito sentir su presencia tocando mi corazón. Aún necesito llorar en su presencia. Bienaventurado sos, varón. Mujer que no has endurecido tu corazón, que ya no te crees un súper espiritual. Claro que hay que crecer espiritualmente. Pero delante de Dios te tienes que presentar como una persona humilde, como una persona necesitada, como un pobre de espíritu que todavía necesita aprender, que todavía necesita conocer más las Escrituras, que necesita que alguien te enseñe, que alguien te explique. ¿Ese es el corazón que recibirá? Un corazón dispuesto a ser corregido, guiado. Ese es el corazón que recibirá de parte de Dios. Porque hay un corazón en el cual todavía hay cabida para Dios. A ellos les pertenece el reino de los cielos. No siento la presencia de Dios, pastor. Ya la iglesia está aburrida y estoy cansado y es una monotonía. Y tal vez cerraste tu corazón como los judíos. Tal vez no vienes con el hambre y la sed de la palabra de Dios como al principio o como los samaritanos. Tal vez ya te hiciste un profesional de la fe. Tal vez te hiciste un profesional de la religión.
Pero los samaritanos, ellos dijeron, Señor, te rogamos. Y le rogaron, dice las Escrituras. Le rogaron, Señor, quédate. Como cuando tú no quieres que se vaya alguien y le ruegas y dice, bueno, las jóvenes le ruegan a sus novios, no te vayas, no me abandones. Te terminan abandonando igual. Y le rogaste. ¿Por qué no le ruegas al Señor ahora que no se vaya de tu vida? ¿Por qué no le demuestras al Señor la dependencia, la necesidad que tienes de Él? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los samaritanos eran los pobres de espíritu, los que necesitaban a Cristo, los que necesitaban un Salvador, una guía, una palabra, un consejo, aún límites. No importa, Señor, pero quédate con nosotros. No importa que nos exhorte, que nos diga lo que está mal, lo que está bien, pero quédate con nosotros. Queremos tu presencia. Ruego a Dios que tú tengas este corazón, tú que estás en las redes sociales o a través de la radio. Ruego a Dios que esta noche quieras que Cristo quede en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Amén. Si es así, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, y te acepto en mi corazón como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Te necesito todos los días de mi vida. Perdóname por alejarme de tu presencia y en algún momento prescindir de ti. Señor Jesús, anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por tu amor y por tu misericordia y por darme la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Claro que sí.